Buenos días, estudiantes del Colegio Cristóbal Colón de tercer año. En esta ocasión vamos a ver un video sobre la solución de problemas de la guía de Comipems. Son varios temas que vamos a resolver poco a poco y detalladamente para que sean entendibles. Muy bien, los temas que vamos a ver en esta ocasión son movimiento uniformemente acelerado y leyes de Newton. Vamos a resolver el problema 105 de la guía de Comipems y dice que la gráfica representa la velocidad de un vehículo en kilómetros por hora al paso del tiempo. ¿En cuál de los intervalos de tiempo el vehículo se desplaza con mayor aceleración? Aquí tenemos una gráfica, jóvenes, que quiero que aprecien bien. En la diapositiva tenemos la gráfica en el eje horizontal, las X, tenemos el tiempo en horas. Y en el eje vertical, las Y, tenemos la velocidad en kilómetros por hora. El vehículo parte del reposo porque de acuerdo al punto inicial que está en 0, tiene velocidad 0, entonces por lo tanto parte del reposo. Y en el primer tramo, en la primera hora, de 0 a 1, aumenta su velocidad hasta 60 kilómetros por hora. Ahí recorrió 60 kilómetros por hora. Después, en la hora 2, mantiene esa velocidad durante una hora. Y nuevamente en la segunda hora vuelve a acelerar el vehículo y pasa de 60 kilómetros a 80. Ahí alcanzan a apreciar cómo se ve la línea vertical o inclinada más bien, que va de 60 a 80 kilómetros. Ahí se puede ver en el eje de las Y. Y después, a la cuarta hora, mantiene esa velocidad, no hay una aceleración, la línea está horizontal, entonces esa línea horizontal corresponde a 80 kilómetros por hora, pero sí hay un aumento de 3 a 4 horas. Y finalmente, en el último tramo, en la hora de 4, de la hora cuarta a la quinta, hay nuevamente una aceleración de 80 a 120 kilómetros por hora. Esa es la gráfica que tenemos que entender y que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Bien, en la diapositiva vamos a analizar los datos antes de ver la respuesta para que quede o que les quede claro el concepto de cómo interpretar una gráfica de velocidad contra tiempo. Para que sea más entendible, el primer tramo, que lo llamé con la letra A en amarillo, va de 0 a 60 kilómetros. Eso es correspondiente al eje Y. Y respecto al eje X va de 0 a 1, o sea, es decir, que en la primera hora el vehículo recorre 60 kilómetros, ¿ok? El segundo tramo, que lo llamé B, va de 1 hora a la segunda hora en el eje X. En el eje Y mantiene la velocidad, la línea es horizontal, no hay cambio en la velocidad, siguen siendo 60 kilómetros. En el siguiente tramo, que yo le llamé C, de 2 a 3 horas, hay un cambio tanto en el eje X, que aumentó de 2 a 3, y en el eje Y, que cambió de 60 a 80. Hay un aumento de velocidad de 60 a 80. En el siguiente tramo, que lo indiqué con la letra D, de la tercera a la cuarta hora hay un cambio, transcurre una hora más. Pero en el eje de las Y, en la velocidad, no hay ningún cambio, sigue manteniéndose los 80 kilómetros por hora. Finalmente, en el último tramo, que es en la hora de la 4 a la 5, en el tramo E, que lo identifique así para entenderlo, hay un aumento en la velocidad de 80 a 120 kilómetros, que es el eje de las Y, y también hay un aumento en el tiempo de la hora 4 a la 5, en el eje de las X. Y haciendo el análisis vemos que en lo que es en el tramo B no hay un aumento en la velocidad, se mantiene constante, ahí hay 0 velocidad. Más bien, no es que haya 0, sino simplemente no hubo un aumento de velocidad, al igual que en el tramo D, tampoco hay velocidad, se mantiene constante, 80 kilómetros por hora. Donde solamente se aprecia un aumento de velocidad es en el tramo A, C y E. Si se fijan, la línea está inclinada, quiere decir que sufrió un cambio tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Vamos a analizar los tres tramos que tienen esa línea inclinada. En el tramo A aumentó de 0 a 60.
hay un aumento de 60 unidades, o sea, 60 kilómetros por hora. En el tramo C, que también hay un aumento en la velocidad, va de 60 a 80, ahí solamente aumentó 20 kilómetros. ¿Sí? La diferencia entre 80 y 60 son 20 kilómetros. Y en el tramo E hay un aumento de 80 a 120, es decir, aumentó 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, el rango donde hay un mayor aumento de velocidad es en el de 0 a 60. ¿Por qué? Porque simplemente aumentó 60 kilómetros por hora al inicio. Y en los otros hubo nada más un cambio de 20 kilómetros y de 40. Por lo tanto, la respuesta correcta es el tramo de 0 a 1 hora. Es en ese rango es donde hay una mayor velocidad. Y esa sería la respuesta correcta. Muy bien, ahora veamos el siguiente problema, que es el 106 de la guía de Comipems, y dice así: para conocer la profundidad de un pozo de agua se deja caer una moneda y se registra el tiempo que tarda en chocar con el fondo. ¿Qué tipo de movimiento efectúa la moneda? Nos dan 4 opciones, en las cuales son completamente aleatorio, uniformemente acelerado, rectilíneo uniforme y circular uniforme. La respuesta correcta es el inciso B, que es uniformemente acelerado. Y aquí lo importante es analizar por qué es esa la respuesta. Al dejar caer la moneda desde un pozo hacia abajo, significa que va a estar involucrada la gravedad, la fuerza de gravedad, que es una aceleración. La moneda parte del reposo puesto que se deja caer, y conforme va cayendo, su velocidad va aumentando debido a la fuerza de gravedad. Recuerden ustedes que la gravedad es una aceleración y tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sus unidades son de aceleración. Por lo tanto, ese movimiento es uniformemente acelerado, porque conforme va cayendo la moneda, va aumentando su velocidad. Por eso, de ahí la respuesta de que es un movimiento uniformemente acelerado. Bien, problema 107. Y dice que subrayemos la afirmación correcta ante el hecho de que un boxeador golpea un saco de arena. Las opciones son las siguientes: el saco de arena golpea al boxeador con una fuerza mayor que el golpe de este. El boxeador ejerce una fuerza mayor que la del saco de arena para poder moverlo. La siguiente opción es: el saco de arena absorbe el golpe del boxeador sin efectuar ninguna fuerza. Y por último, el saco de arena devuelve el golpe al boxeador con la misma intensidad, pero en sentido contrario. De acuerdo a los temas que hemos visto, la última afirmación les parece familiar y tiene que ver con un personaje muy famoso que ayudó mucho a la física, el señor Isaac Newton. Él mencionó 3 leyes, y esa aseveración de que el boxeador al dar un golpe al saco va a recibir una misma fuerza en sentido contrario nos hace recordar la tercera ley de Newton, la cual dice que a toda fuerza ejercida en un cuerpo va a producir una fuerza igual pero de sentido contrario. Es decir, si se aplica una fuerza a un objeto, este va a reaccionar produciendo una misma fuerza con el mismo valor, pero de sentido contrario. Por eso la respuesta correcta es la D. Muy bien, jóvenes, ya por último, la última actividad de acuerdo a la diapositiva es hacer una gráfica. Ahí está el problema descrito. Una gráfica para que podamos entender lo que es describir un movimiento o una velocidad en una gráfica XY. Y el problema 1 dice que un cuerpo parte del reposo y alcanza una velocidad de 6 metros sobre segundo en 2 segundos. Permanece con esa velocidad durante 3 segundos, luego acelera durante otros 2 segundos hasta llegar a una velocidad de 8 metros sobre segundo. Y finalmente desacelera durante 2 segundos hasta detenerse completamente. Ese es el problema de la gráfica de velocidad contra tiempo. Y la siguiente actividad es mencionar otros 2 tipos de movimiento. ¿Qué otros 2 tipos conocen o han visto en la clase de física? Aparte del movimiento uniformemente acelerado. La tercera actividad es
describir con sus palabras la primera y segunda ley de Newton, ya que en el problema que vimos estuvimos hablando o se habló de la tercera ley de Newton. Recuerden que todas estas actividades deben de hacerse en su cuaderno. Cuando regresemos a clases se va a revisar todas las actividades, por lo tanto no les aconsejo, les recomiendo que no dejen juntar las actividades. Las deben de resolver para que finalmente cuando se les pida simplemente las muestren y no haya ningún problema. Esto ha sido todo para este video. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas con el problema de la gráfica, no duden en escribirme para que les ayude a resolver las actividades. Esa o cualquier otro problema. Sin ningún problema les puedo ayudar. Bueno, hasta luego jóvenes y nos vemos en el siguiente video.